El Manchester United ganó anoche la final de la Europa League, Ángel, una final que fue más que un partido. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. La final la jugaban el Manchester United ante el Ajax de Ámsterdam en Estocolmo, en Suecia, y ganaron los ingleses por 2-0. Se clasifican para la Champions, pero por encima de todo, el partido se convirtió en un auténtico homenaje a las víctimas del atentado. ¿Qué tal? Buenos días. Ya ha empezado la cuenta atrás. Mañana se verán las caras la Juventus y el Real Madrid en la final de la Champions en Cardiff. Y los blancos ya entrenarán esta tarde en el estadio de la final, donde ya está todo preparado para recibir a los dos equipos y para vivir una final histórica. Y en este estadio el Real Madrid podría convertirse en el primer equipo en ganar 2 Champions seguidas. En el Atlético de Madrid, Ángel, buenos días, se podrían quedar sin uno de sus jugadores clave, ¿no? Sí, la estrella, sin Antoine Griezmann, que ha concedido varias entrevistas en Francia en las que asegura que está preparado para irse del Atlético de Madrid. Y lo haría en el peor momento, justo cuando el club podría quedarse sin fichar por la sanción de la FIFA. El delantero rojiblanco dice que quiere ganar títulos, no solo llegar a finales, añade, y que marcar goles ya no es suficiente. ¿Qué tal? Buenos días. Faltan 2 días para la final de la Champions entre la Juventus y el Real Madrid el sábado en Cardiff. Y los blancos intensifican su preparación para conseguir la 12ª. Ayer estuvieron afinando la puntería, chutando y marcando golazos para no fallar el sábado ante Buffon. Ya es oficial, Ernesto Valverde será el entrenador del Barça durante las 2 próximas temporadas y con opción a una tercera. Lo anunció el propio presidente azulgrana, Josep María Bartomeu. Y con el Barça, estos son los banquillos de primera división que han cambiado de entrenador desde principios de temporada. En total son 10. El Deportivo seguirá con Pepe Mel, el Málaga seguirá con Michel. Los otros han cambiado de entrenador a final de temporada. Juan Carlos Unzué entrenará al Celta y Las Palmas y Alavés son los 2 únicos clubes que aún no tienen entrenador. Pellegrino anunció ayer que deja Vitoria por motivos familiares. Entonces el Real Madrid sigue preparando esta final de la Champions. Ángel, buenos días. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Faltan solo 2 días para la final de la Champions entre la Juventus y el Real Madrid. El sábado en Cardiff, y los blancos quieren la 12ª, sí o sí. Los focos en Gales apuntan al ídolo local, a Bale, que está haciendo trabajo extra para llegar al 100%. Zidane se lleva a los 24 jugadores, pero deberá decidir qué 6 deja en la grada. Ya es oficial, la joven perla del fútbol brasileño Vinícius ha fichado por el Real Madrid, aunque el jugador no se incorporará al club blanco hasta 2019. El Baskonia igualó anoche la semifinal de Liga ante el Valencia con una victoria clara, 90-70, y con una jugada que bien resume el partido. Es esta, tapón de Diop Sastre del Valencia, con el que el Baskonia recupera el balón, rápida transición, y el ataque acaba con un triple de Ricky Ledo, el mejor del partido, con 24 puntos. Hoy Madrid-Unicaja con 1-0 para los blancos en la otra semifinal.